fuertes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Y hablamos con don Andrés Fortunato, quien es abogado, escritor, político y es constitucionalista. Y también nos visita Félix Valdés. Comandante, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy bien, Mandé que comandante, Mira, comandante teniente general ¿qué va? Un sencillo hombre de la patria de la patria. que está conversando con ustedes aquí, mis amigos. Así es. ¿Eh? Don Andrés. Excelente. Qué ¿Cómo bueno va estar todo? con ustedes. Muy bien, muy bien. Aquí en esta casa, que es su casa, Gracias, Rodolfo. quiero que usted sepa que donde quiera sabe que hemos estado, siempre contamos con su apoyo y para nosotros la verdad que nos distingue cada vez que usted participa con nosotros en algún espacio, porque sabemos el nivel de persona con quien estamos hablando, pero también con el nivel de político que cuando se refiere de tomar acciones, y el constitucionalista que es que cuando Nilson estaba abajo de la cama, usted estaba peleando por este país. Sí. ¿Cómo usted se siente? Bueno, feliz de compartir con ustedes este programa tan dinámico, tan importante para el país. Yo lo felicito. Bueno, aquí estamos. Mire, la Muchas primera gracias, pregunta. Hace 61 años, hoy, elecciones libres, primera vez luego de la tiranía de Trujillo. ¿Cuál es el ambiente que se vivía en la República Dominicana que se prestó para crear unas elecciones libres en ese momento, a solamente año y algo de la caída del régimen de Rafael Leónidas Trujillo? Sí, la muerte de Trujillo despertó las ansias de libertades Que es un chismán. en la República Vamos a Dominicana. sacarle un chismán al micrófono, ahí ya. Sí, como te decía, la muerte de Trujillo desencadenó las ansias de libertad, de democracia del pueblo dominicano. El que vivió la época como nosotros, que aunque estábamos entrando en la adolescencia, nos involucramos profundamente en ese proceso. La muerte de Trujillo provocó inclusive un momento duro para el país, que fue la lucha por la salida de los Trujillos de la República Dominicana. Trujillo lo matan el 30 de mayo y los Trujillo, su hijo Ramfi y sus hermanos salen el 19 de noviembre. Antes de eso se habían conformado grupos, como era el grupo de la Unión Cívica Nacional, que era un movimiento cívico, no político al principio, y que también tenía al 14 de junio, que era un grupo que prendió dentro de la misma tiranía, porque el 14 de junio de 1959 trajo aquí a un grupo de hombres de muchas partes del mundo a luchar contra la tiranía de Trujillo. Posteriormente a eso, con los apresamientos que hubo después que la tiranía destruyó esa invasión que se hizo, el país tuvo el 14 de junio como una respuesta política. Los jóvenes de clase media que cayeron presos se fueron organizando. Trujillo aceleró lo que fue la represión y con ello cayeron inclusive las hermanas Mirabal, porque los principales líderes del 14 de junio estaban presos en Puerto Plata. Entonces ellas fueron a ver a sus esposos. Ya el pueblo conoce la historia de que el 25 de noviembre de 1960 fueron eliminadas las tres de una manera vil que propiciaron la caída de Trujillo. O sea, Trujillo, cuando lo matan, había un ambiente en el país dispuesto a tumbarlo. Los americanos se adelantaron y entonces conspiraron conjuntamente con un grupo de la oligarquía y de amigos de Trujillo, y fue lo que dieron al traste la noche del 30 de mayo de 1961 con la muerte de Trujillo.
Trujillo había avivado las ansias políticas también, porque aquí se comenzaron, cuando él se vio que podía ser derrocado, comenzó a movilizar toda la gente que tenía en el país, comenzaron los desfiles. Fue un momento de mucha acción política en el momento que matan a Trujillo, pero además los americanos, que fue lo que dirigieron la muerte de Trujillo, fue lo que la dirigieron, y se nota bien claro, cuando la noche del 30 de mayo viajaba John Kennedy a una reunión con Charles de Gaulle a París, y en el avión presidencial norteamericano number one, el número 1, le llegó la noticia a Kennedy que habían sido asesinados Trujillo, porque la CIA se involucró grandemente en ese proceso. Le informaron, y al otro día, después que Kennedy ya lo sabe, es que se produce en la República Dominicana el anuncio en la tarde de la muerte de Trujillo. E inmediatamente comenzaron los bandos, tanto los trujillistas, a lamentarse, como los hombres y mujeres contrarios a la tiranía, que comenzaron a hablar. Se comenzó la represión, pero ellos presionaron. Y presionaron tanto que cuando Ramfi llega de Francia, lo primero que planifica es primero la matanza del grupo que mató directamente a Trujillo, y luego él planificó la eliminación de todos los enemigos conocidos de Trujillo. Es ahí cuando Rodríguez Chavarría se levanta, un general dominicano, y desde la base aérea de Santiago bombardea o ametralla las pistas de San Isidro, y ese día realmente la presión social y militar hizo que Ramfi y los hermanos Trujillo salieran del país. A partir del momento de la salida de los Trujillo, comenzó a presionar la Unión Cívica Nacional, y el 14 de junio la salida de Balaguer. Pero Balaguer, a pesar de las huelgas que le hicieron, no quería salir del poder. Tuvo Kennedy que mandar un enviado, Arturo Morales Carrión se llamaba, que le vino a decir a Balaguer que si no renunciaba, si no le daban la apertura que se quería, pues los Estados Unidos podían inclusive intervenir. Ya aquí en el Mar Caribe se alcanzaban a ver, por ejemplo, el portaavión Boxer, estaba el Shangri-La también, y ese día, después del ametrallamiento de San Isidro, donde salió Ramfi, apareció también el Little Rock. O sea, había unos 3 o 4 portaaviones, barcos de grandes calados, con unos 1.800 militares, dispuestos a intervenir si en la República Dominicana la tiranía, a pesar del esfuerzo, continuaba. Balaguer, ¿qué hizo Balaguer? Resistió. Recuerdo sentado en una casa de un vecino viendo la televisión del 1 de enero de 1962, cuando Balaguer, ya presionado hasta donde no podía, dice aquel discurso donde él dijo que más vale un presidente muerto que un presidente fugitivo. Y es ahí que crea entonces el Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que estuvo conformado por un grupo de personas cívicas de la Unión Cívica Nacional, por otro grupo de la Iglesia, y también por los 2 de los sobrevivientes de la muerte de Trujillo, como fue Luis Amiamatú, tío, e Inver Barreras. Tuvo ahí Nicolás Pichardo, Rafael F. Bonelli, que estaba con el grupo de Balaguer en ese primer Consejo de Estado, y también la Iglesia con Monseñor Pepén. Ese grupo, Eduardo Ruiz Barrera también estuvo en ese Consejo de Estado. Pero Balaguer no estaba conforme con la libertad que se venía dando en el país, y el 16 de enero las tropas militares ametrallaron el local que había de la Unión Cívica frente al parque Colón. Ese ametrallamiento dejó varias personas muertas, pero de una vez ahí surgieron las condiciones
para que bajo la dirección del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien buscó a Elías Wessing y a Camaño, y fueron donde el jefe de una compañía de antiguerrillera que dirigía el capitán Quirós Pérez en ese momento, cogieron hacia el club de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, y allí hicieron prisioneros a los militares como Rodríguez Chavarría, que tenían preso al Consejo de Estado que Balaguer había tumbado. Ellos los repusieron, que es algo que el pueblo dominicano casi no conoce, que fue Fernández Domínguez quien encabezó ese operativo y lo puso en posesión en el palacio. Entonces, ahí inclusive incluyeron a Donald Rick Cabral para que formara parte de ese Consejo de Estado. El mismo Donald Rick Cabral, que después terminó siendo el último presidente del triunvirato o del duumvirato, porque ahí Cáceres Troncoso estaba con él, y después que ya Emilio de los Santos, Tavares Espaillat y Ramón Tapia Espinal habían renunciado por varias razones. Pero lo importante de tu pregunta es, ¿qué ocurre antes de las elecciones? ¿Cómo se dan esas elecciones de Juan Bosch, que fueron el 20 de diciembre de 1962? Previo a eso ocurre la colocación del Consejo de Estado bajo la dirección de Rafael F. Bonelli. Se dieron unas condiciones para eso, se establecieron las relaciones con los Estados Unidos, vino una misión norteamericana del MAC aquí para asesorar a los militares, se fueron creando las condiciones para que el PRD siguiera haciendo la campaña que había hecho desde que vino el 5 de julio de 1961. Sí. Que en principio Juan Bosch tuvo una gran idea política de orientación social, cívica, contrario a Viriato Fiallo, que era el otro líder político intelectual que quería, que la oligarquía quería colocar en el poder, porque quien quiso sustituir a Trujillo fue la oligarquía. Esa oligarquía que Trujillo desplazó en el 1930, cuando le dio el golpe de Estado el 23 de febrero a Horacio Vázquez, esa oligarquía que venía subiendo desde el momento en que el presidente Ignacio María González en 1874 le abrió las puertas a un grupo de inversionistas de la caña, sí, para que vinieran a la República Dominicana, porque se había producido en Cuba la Guerra de los 10 años, que sí, comenzó en el 1868 y terminó en el 1878 con la Paz del Sanjón. A mitad de esa guerra en Cuba, donde los ingenios eran quemados, los dueños de ingenios comenzaron a buscar dónde ir. Aquí se le abrió las puertas y comenzaron a llegar. Gente como los Vicini llegaron, y esos grupos crecieron mucho, porque las tierras se le donaban, se le entregaban, para que ellos crearan entonces trabajo para el campesino. Y el campesino comenzó a trabajar con ellos y se empobreció más que lo que estaban cuando eran dueños de las tierras, pero equivocadamente la vendían. Y esa cantidad de tierra que consiguieron la oligarquía, que se comenzó a fortalecer fundamentalmente en el gobierno de Luis Heró. El gobierno de Luis Heró, de 1882 a 1884, crecieron al doble con la tenencia de las tierras. Y eran gente que estaban haciendo su agosto. Inclusive la dictadura de Lili del 6 de enero de 1887 al 26 de julio, cuando le dieron el golpe de Estado, ellos la sustentaban, la propiciaban. Además de que Lili tuvo que hacer una serie de préstamos, pero esa oligarquía se cebó en el periodo de Lili. Don Andrés, nosotros podemos compartir ahí la imagen que le mandé de los resultados electorales del 1962, donde Juan Bosch, por el PRD, consiguió 628.044 votos para un 58%. Viriato Fiallo consiguió
317.327 votos para un 30. Alfonso Moreno Martínez, por el Partido Reformista, consiguió 54.638. Y Virgilio Reina, Mainaldi Reina, consiguió 35.764. Ahora bien, las elecciones se polarizaron, evidentemente, entre Viriato Fiallo por la Unión Cívica la Unión Cívica Nacional y Juan Bosch por el PRD. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Aparte de que Juan Bosch proponía un borrón y cuenta nueva al trujillismo y Viriato Fiallo tenía como un discurso más enfocado en cobrar todos los asesinatos que habían sucedido bajo la dictadura de Trujillo. Mira, aparte de eso, para completarte la línea del crecimiento de la oligarquía que representó Viriato Fiallo, porque Viriato Fiallo era un hombre de los Vicini, era un médico de los Vicini. Ah, pero desde allá vienen ellos queriendo poner presidente. Estoy hablando. Pero ¿y cómo es? No, porque Desde las conexidades Pero con el así capitán no. Knapp, que dirigía la operación militar de 1916, hermano. Están ellos enraizados. No. Desde el 16. Queriendo poner presidente. No, desde antes. No, desde antes, pero digo que ahí se aproximaron más, de manera más directa, al poder, que no era un poder formal, con la invasión, pero son 8 años haciendo de todo. Ellos se dice que intervinieron en la caída de Moncáceres. Sí, así se dice. En noviembre de 1911. Financiaron eso. Porque la oligarquía en América Latina entera era la que decía quién iba a gobernar y quién no. Así es. Porque los recursos los buscaban ellos. Entonces Trujillo, cuando llega al poder, después de los 8 años de la invasión americana y después de los 6 años de Horacio Vázquez y los errores que se cometieron, que Trujillo llega al poder, Trujillo opaca a esa oligarquía, la asume él como un burgués, con industria, con banco, con todo. Manejaba las finanzas, las industrias, las tierras, Trujillo. Porque los americanos tenían el 25% de la tierra en el 1919. Entonces, cuando Viriato Fiallo es el candidato, Viriato Fiallo fustiga a Trujillo, a los trujillistas. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque Trujillo había castigado a la oligarquía. Ocurre que esa situación y la del 14 de junio se diferenciaban de la del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch lo que hizo fue que, como estaban detrás de los Trujillo, Juan Bosch no atacó mucho a los Trujillo. Juan Bosch inclusive llegó a ser el representante en el cual se fueron nucleando hasta cierto punto los trujillistas y los militares y todo. Él se ganó una amplia masa. Sí. Pero además de eso, hubo un error de la Iglesia Católica, que fue que acusó a Bosch de comunista. Y 2 noches antes de las elecciones, siendo mentira. entonces Láutico García, que fue el vocero de lo que acusaban a Bosch, fue con él a un debate y lo gana Juan Bosch. Nosotros vimos ese debate. Que lo acusaron de marxista-leninista. De marxista-leninista, y en ningún momento lo pudieron demostrar, porque como refleja la constitución de Juan Bosch, no era un asunto de marxismo-leninismo. Y como dijo Elson Bunker, el 12 de octubre de 1983, él dijo en los Estados Unidos que la cuestión con Camaño, y se refleja de Juan Bosch, no era un problema entre comunistas y capitalistas, sino entre liberales y conservadores. Entonces, pues, Juan Bosch lo que era un liberal, y como liberal trajo lo más avanzado que podía ser un liberal en América, y se ganó a los simpatizantes de Trujillo, porque ellos se refugiaron inclusive a los militares. Lo que pasa es que los Estados Unidos intervinieron. Los Estados Unidos no intervinieron solamente el 28 de abril de 1965, no. Se nota tanto. Cuidado. Sí. Cuidado, sí, Andrés. hay que decir. Cuidado, don Andrés. Hay que decirlo. Cuidado. Aquí, no, porque no estamos desafiando, estamos orientando. Orientando. Sí, educando. Es la historia. Es la historia que lo dice. Sí. Gracias a Dios que no vinieron los otros. Y te voy a dar un dato, le voy a dar un dato. Dele. Mira, cuando Rodríguez Chavarría se le revela y participa al lado de Balaguer para que Balaguer se quedara, cuando él lo hace, se le va de la mano
el control que tenían los americanos aquí bajo la dirección del coronel Edward Simmons. Y Edward Simmons inmediatamente Rodríguez Chavarría ataca a San Isidro y se van a los Trujillo. Edward Simmons es cambiado por otro coronel que era Vivan Cass. Inmediatamente, porque fue que se le fue de la mano, como se le fue de la mano también a los representantes norteamericanos de los militares el 24 de abril, porque ellos tenían el control. Al tener el control, intentaron tomarlo de nuevo, y hubo un momento, inclusive en la campaña, en el gobierno de Bush, cuando ya Bush gana, que viene Andrew P. O'Meara, un general que estaba en el canal de Panamá, encargado de las fuerzas militares norteamericanas, ahí, y se reúne con los militares de San Isidro. Okay. Eso fue en el 1963, por ejemplo. Eso es para entender el problema de las elecciones del 20, que voy a volver a ella. Sí. Se reúne con los militares de San Isidro, y los militares de San Isidro, arengados por él, terminan invitando al profesor Juan Bosch a una reunión el 12 de julio, el 2 meses antes del golpe de Estado. Cuando se reúnen con él en San Isidro, Juan Bosch, lo que ellos le pidieron a Juan Bosch, como era suprimir las libertades públicas, atacar a los comunistas, darle oportunidades para ellos crecer económicamente, Bosch le dijo a ellos que ellos tenían que buscar otro presidente que hiciera eso, porque él no lo iba a hacer, que él era un demócrata completo, a carta cabal, y que tenía que darle cumplimiento, inclusive a la Constitución. Sí, pero déjeme eso para después de la pausa, porque vamos a hacer una pequeñita pausa. A las 8 siempre hay que hacer una pausa, y esto está muy interesante. Pero sobradamente interesante. Lo que luego de llegar al poder y Juan Bosch juramentar en febrero del próximo año. Que ya hay unos datos que hay que dar del 20. Sí. Un día como hoy. Sí, señor. El profesor Juan Bosch ganó tan ampliamente que ganó 22 de los 27 senadores. Sí, eso es importante. 49 de los 74 diputados. No, eso fue contundencia. Y 63 de los 78 municipios. O sea, fue una pela de falda alzada que le dio a la oligarquía. Fue a la oligarquía que le ganó. Entonces, ¿qué ocurrió el día 20? Ganó Juan Bosch por amplia mayoría, pero 8 días después, ¿qué tuvimos nosotros? Déjeme decir esto, que si no lo digo me muero. Ok. Sin que le pese a la gente, Juan Bosch será presidente. Eso era uno de los... La consigna. De la consigna. Sin que le pese a la gente. Mire, don Fortunato, se integra nuestro buen amigo que ya acaba de llegar. Él es como bueno, Fernando Villalobos del Orbe. Aunque usted lo vea así, él es bueno. Excelente. Un placer. Dios te bendiga mucho. ¿Cómo lo ha tratado estos Nilson, lo hemos mantenido callado, Nilson. Magníficamente. Ese que está todo bien. Está todo bien. Sí, Ustedes son un par de frescos. Es que yo aprendo con don Andrés. Que ahí hay. Ojalá otros entendiesen que así es que se responde con datos, con academia. Ya viene. Ya viene. Casi que se responde. Ya lo que sigue. Sí. Adelante, don Andrés. Sí, le decía... El acontecimiento del día 20. El día 20, como hoy, ganó ampliamente el profesor Juan Bosch. Le ganó la oligarquía, pero la oligarquía venía conspirando contra Juan Bosch desde la campaña, cuando lo acusó de comunista. Sí. De una manera poco conocida, se produce el caso de Palmasola 8 días después, donde evidentemente se infiere que se le quitó a Juan Bosch el apoyo militar que podía tener cuando matan en Palmasola al general Rodríguez Reyes, que era el hombre de mayor fuerza militar que había y que era el que se presumía que iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Hay un dato también que es bueno traerlo aquí, no por recelo ni por nada, sino por datos históricos que el pueblo tiene que conocer. Cuando se produce la matanza de Palmasola, que se calcula en unos 600 personas que murieron, ese genocidio que hubo
por razones inexplicables, habían los dos representantes, el naval y el de infantería, estaban en Palmasola. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Coincidencia encomillada. Estaban siguiendo, parece, un plan que se había concebido antes, porque allí estuvo el coronel Vivan Cass y el coronel Luther Long. Estuvieron allá en Palmasola. Eso, cuando tú estudias retrospectivamente esa situación, te das cuenta de que había un plan para derrocar al profesor Juan Bosch. Y cuando tú lees, por ejemplo, que en el presupuesto, la ley de presupuesto y gasto público de 1962-63 del Consejo de Estado, le quitaron el 35% de los recursos que Juan Bosch podía utilizar cuando se negaron a darle los beneficios de las empresas que le habían confiscado a Trujillo a Juan Bosch para que gobernara. Coño. Entonces, a tu hermano, demoledor. Juan Bosch llegó con un déficit presupuestario tan grande, pero a pesar de eso, Juan Bosch hizo un buen gobierno. Él toma posesión el 27 de febrero de 1963. Promulga la Constitución de 1963 el 29 de abril de ese año. Esa Constitución era una Constitución que dividía el Estado Dominicano en antes y después, porque esa Constitución estaba diseñada para eliminar el latifundio. Ese latifundio que había sido engrosado, formado desde la época que le dije de Ignacio María González, 1874. 74. Todo lo que habían tomado los americanos, que en el 1919 tenían el 25% de la tierra, eran súper... En su sistema Torrens que diseñaron. Ellos arreglaron todo para tener la titulación y toda esa tierra. Lo grande es que cuando Bosch llega, dice, bueno, la tierra es de los campesinos, es de quien la cultiva. De quien la cultiva. Entonces, en su artículo 23 de esa Constitución plantea la prohibición del latifundio. Juan Bosch planteó cosas tan importantes como, por ejemplo, hacer préstamos para la presa de Valdesia y la presa Tavera. Sí. Pero ese dinero no se lo coge al Fondo Monetario Internacional. Que ya existía. No, que ya existía. Estaba en boga. Y había unos 12.722.000 dólares que se le debían. Y Juan Bosch, con esa estrechez económica que había, haciendo uso de la honestidad, la transparencia y el sentido de administración, pagó 9.023.000 dólares. En 7 meses. En 7 meses. Mira, Juan Bosch pagó tanto como pagó Trujillo en 17 años. Y Trujillo lo hizo vendiéndole bonos al Banco de Reserva. Y Juan Bosch lo hizo, ¿sabe de qué? Haciendo uso de la meticulosidad con que manejó el Estado. Porque él tenía proyectado que en el 1964 iba a salir de la deuda externa para poder negociar con quien le diera los mejores intereses y plazos en los préstamos. ¿Cómo fue lo que hizo con la LTD de Suecia? Esa situación de Juan Bosch, poner la economía liberada de esos créditos internacionales leoninos, porque hay que saber que el Fondo Monetario Internacional, cuando comenzó, ya en el 61, estaba prestando los intereses que había ganado. Porque el negocio de la usura es un negocio redondo. Sí. Entonces, Juan Bosch lo que hizo fue decir, bueno, este país va a negociar con quien mejor le convenga. Este país va a preparar sus técnicos, buscó 120 becas para universidades internacionales de aquí, le dio cursillo de civismo a los maestros, creó la Villa de la Libertad. ¿En qué consistía ahí? Esa era una villa donde los campesinos que iban a trabajar en la reforma agraria iban a tener ahí cine, hospitales, las cosas que se necesita para vivir,
donde el campesino que estaba trabajando la Pero tierra la hizo, la construyó, le dio tiempo. no le dio tiempo porque lo derrocaron a los 7 meses. Por eso le pregunto. No, ¿Dónde era que estaba ubicada la Villa de la Libertad? en los diferentes lugares donde iba a establecer la reforma agraria. Los núcleos. más. Donde se iban a colocar la reforma agraria, porque Entonces inclusive usted dice que eso iba a llevar iba a llevar iglesias, hospitales, Pero ¿y cuánto cine. Por ejemplo, llegaron don a construir? Andrés. No llegaron a construir ni uno. Por ejemplo, No, don Andrés, fue un el proyecto agrícola más puntero, perfecto, que aún 60 años después está vigente y produciendo a toda capacidad, es el proyecto agrario, el asentamiento agrario de los arroceros de Bonao. Uno de ellos. Sí, no, pero ese, porque además está en la autopista Duarte, Correcto. es inocultable. Él lo inició, pero la oligarquía que no quería que le quitaran su tierra y que la quería recuperar, son los que planifican su derrocamiento. Porque Juan Bosch iba a liberar a la República Dominicana del yugo que en materia, por ejemplo, de tierra tenía desde el momento de la repartición que hizo Ogando. Ogando llega aquí, Ogando llega aquí en el 1503. Ese bandido. Y las encomiendas la inicia él. Un bandido. La repartición Muy buen alcalde. fue un buen constructor. Constructor Muy y un bueno. gran delincuente. No, pero la zona colonial, cuando llueve, no se inunda. Todavía. Ese Y uno- eso lo hizo Ogando. es uno de los Qué logros. grande eres. Era uno de los Y logros. el mismo que ahorcó a Anacaona. La vida no es justa. Ah, Sí, seguimos. Bueno, tú sabes lo que era el cacicajo de. no nos Nahuatl? metamos ahora en justicia. No, eso no es- Que Para que problema. para que Tú entendamos. No haya quieres problema, tú para quieres que no desviar haya el tema, problema. desviar el tema. No, porque Tú me Mira, provocas. si Ogando, Obando. Obando, que creó ese diseño de la zona colonial, la construyó y a cientos de años se ha convertido en una ciudad visitada por tantas personas y envidiada por otros, hermano. Lo de la visita es otro tiene un concepto. legado ahí para toda No, la no, vida. pero eso es otro concepto. Discutible Bien, en otro. lo cierto del caso es que Juan Bosch es derrocado porque había una constitución promulgada que iba a colocar este país en el antes y en después y que lo iba a hacer sin grandes traumas para el pueblo, sí para la oligarquía. ¿Viste? Lo de trauma. La oligarquía que todavía gobierna, porque después que la oligarquía derroca a Juan Bosch, se instala y está todavía en el poder. Sí. Los gobiernos que han venido después de Bosch no han podido salir debajo del yugo de la oligarquía. Y los partidos políticos, por ejemplo, que tenemos hoy, que hay que mencionar eso, Tienen que negociar con ellos. tienen que negociar porque son ventorrillos De ellos. de las apetencias de la oligarquía. Si no, pregúntele a Rodolfo. Entonces, ¿qué ocurre? Juan Bosch quería una democracia donde los bienes que le habían confiscado a los Trujillo mediante la ley 5880, esos bienes se devolviera al pueblo bien organizado, dirigido por el Estado Dominicano. Ese era el pensamiento de Juan Bosch. Nosotros éramos, en el 1963, teníamos unas condiciones mejores que las que tenía Singapur, porque Singapur en el año de 1965 tenía Un una... desastre. era- En todos los órdenes. en todos los órdenes. Sin embargo, llegó una persona que fundamentó el poder en el cumplimiento de la ley, Sí. en la disciplina, que era lo que Juan Bosch quería. Juan Bosch entendía, y hay que oír el discurso del profesor Juan Bosch de toma de posesión. En los 3 primeros minutos, él dice que el vicepresidente González Tamayo y él terminaban de jurar por la Constitución de la República y que esa Constitución la iban a hacer cumplir y que ningún funcionario del gobierno podía actuar al margen de la ley. ¿Por qué? Porque él decía que en una democracia no podía haber otro gobierno que no sea el gobierno de las leyes. De las leyes. Fíjate bien, no podía haber otro gobierno, porque los gobiernos que han habido aquí son gobiernos que han obedecido a los intereses de la oligarquía y no a los intereses del pueblo
que está reconocido en la Constitución de la República. Entonces Juan Bosch fue muy claro en eso. Pero ¿se dieron algunos casos de corrupción en el gobierno de Juan Bosch? No, hubo hubo un asistente de él. Cuidado. Óigame, hubo Una escaramuza, una óigame, especie de escaramuza. hubo un Pues no lo cobró. Pero en No. 7 meses. Sí, pero chequea, él te va a responder. Cuando Juan Bosch se da cuenta de que él estaba presionando, cabildeando dinero, lo metió preso. Y decía que en su gobierno no lo iba a permitir. Y Juan Bosch fue claro. Juan No Bosch, hay ariente ni pariente. cuando en ese discurso dice que ni ariente ni pariente formarán parte del gobierno. Ahí mismo. Y Juan Bosch fue tan serio que cuando le dan el golpe de Estado, le escribe a doña Carmen y le dice a doña Carmen que no se le olvide pagar el dinero de los muebles que le habían cogido fiado a la Curacao. A doña Carmen Quidielo de Bosch. O sea, a los 7 meses de estar en el poder, los muebles de su casa eran fiados a la Curacao. ¿Sí? Eso Don Andrés, Sí. ya llegando a los últimos 7 minutos que nos quedan. Qué lástima. Wow. Sí, pero, No, no. pero esta es la No, pero primera yo tengo- etapa. Esta es la primera etapa etapa. esta es la primera temporada. Sí, El primer capítulo de la primera temporada. Esa es la introducción. Sí. Usted se obligó a ¿Qué? venir ahora aquí. ¿Qué pasó al final y en qué condiciones sale Bosch del poder? Antes de responder, para que lo responda. Cuidado, Julio. cuidado. Cuidadito. No, puede responder varias preguntas, son 7 minutos. Don Andrés, ¿usted está de acuerdo en que Trujillo solamente desaparece físicamente? Trujillo está vivo todavía aquí. Claro, en la mente. Cuidado. Claro, pero es verdad. Cuidado. Somos, Don Andrés, ahí Este mismo se- para que le este se cree responda Trujillo aquí. Sí, así mismo. a don Rodolfo. Siempre iba en Trujillo aquí. Mire. Perdóneme. Yo pregunté y él está preguntando. Asesinato. Qué mala Qué educación. mala educación. Oye, Sí. yo estoy Oye, tranquilo. mira, el Déjame currículo terminar. escolar debe ser cambiado. Debe ser El cambiado tigre para que él frente. pueda entender. Mire, don Andrés, para que le responda a Rodolfo. Asesinato, ajusticiamiento o muerte de Trujillo. ¿Cuál de los 3 conceptos es el más aplicado? Pero vámonos. No, Es un abogado, una estrella, hermano. Eso es un píchamela para batearla. Ese hombre sabe. No, cuidado. no, lo de Trujillo fue un ajusticiamiento. Porque envuelve ahí lo que es un castigo a una tiranía que desconoció en todo momento la dignidad y la Humana. libertad del hombre. Los derechos fundamentales que están concebidos en las constituciones de Trujillo, él la violó. Entonces, fue un ajusticiamiento. Fue la mejor salida que tuvo el pueblo dominicano. Trujillo no tenía otro final que no fuera ese. Ahora, en cuanto a las condiciones en que le dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch se da cuenta de que están conspirando. Él lo sabía. Y el nivel. Y entonces, él tenía un aliado que era el coronel Fernández Domínguez, Una director de estrella. la Academia Militar Batalla de las Carreras. Yo soy amigo de un sobrino de él, Ah, excelente. Pero tiene ese porte. de Eduardo Ludovino Gómez. Pero él sabe Cuidado, quién era. los ludovinos son peligrosos. Siga. Bueno, lo cierto es Ludovino. Juan Bosch se da cuenta de que de que están planificando un golpe de Estado. Alguna gente dice que Juan Bosch era cobarde, pero Juan Bosch citó a los altos mandos militares para la noche del 24, que era Día de las Mercedes, Sí. al Palacio. Entonces eso es septiembre. Sí. En septiembre de El día anterior. 1963. En la noche, porque el golpe se da pasada la medianoche, por eso era el 25. 25, correcto. Pero fue el 24 cuando él lo llama, lo convoca. Pero había mandado a buscar a Fernández Domínguez y no apareció. Fernández Domínguez apareció a las 10 de la noche del día 24 de septiembre. Posiblemente no le llegó el mensaje. No, que no lo encontraron y lo salieron a buscar como quiera. Llegó a las 10 de la noche, pero ya no había tiempo. Porque el objetivo de Juan Bosch era tenerlo allá, reunirse con él, que el grupo de Fernández Domínguez lo apresara. a todos. Pero ¿qué pasa? No llegó y ahí estaba el general Atila Luna, Elvis Viña Román, y estaba el problema de que Wessing era el que estaba a la cabeza de la conspiración. Entonces Bosch lo llama a ellos y le dice que va a cancelar
a Elías Wessing y Wessing. Y ese era el líder de ellos. Sí. Y era el hombre que la iglesia había escogido. Y era el hombre que los americanos veían más visible. Entonces, cuando salieron a reunirse afuera para ponerse de acuerdo y deliberaron, que fueron donde Juan Bosch le dijeron, mire, hemos decidido todo derrocarlo. Y instrucción a su gente que no se mueva nadie porque están instruidos nuestra gente para lo que haya que hacer, para apresarlo y todo. Entonces lo apresan esa noche porque si Fernández Domínguez aparece, por ejemplo, a las 4 de la tarde o a las 5 y busca a los 12 oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Academia Militar Batalla de la Carrera, los instructores y otra gente que ellos tenían, ese día no se da el golpe de Estado. Ahora, se iba a dar como quiera, porque era una sentencia de la geopolítica norteamericana, derrocar a los gobiernos liberales. Ya se habían producido unos 4 golpes de Estado en América antes del profesor Juan Bosch. Se produjo en el 64 el de Brasil. Y la línea era que todos los gobiernos liberales de América fueran eliminados porque los Estados Unidos quería cerrar el paso a la posibilidad del surgimiento de otra Cuba. Sí. Y otra Cuba porque era tener a escasos metros a la Unión Soviética, como se dio con la crisis antes de los de eso, con la misiles. crisis de los misiles. Entonces, los Estados Unidos se estaba cuidando geopolítica y militarmente, y el gobierno de Juan Bosch no iba realmente a sobrevivir a esa presión. Era demasiado. Realmente esas fueron las condiciones. Los norteamericanos estaban involucrados en su derrocamiento. La oligarquía estaba protegida por los norteamericanos. La Iglesia Católica, que desde el 1824, cuando Boyer le quitó los bienes muebles a la iglesia, ellos estaban detrás de eso porque Santana también se lo dejó confiscado. Y A pesar de los pesares. la iglesia estaba detrás de recuperar los bienes todavía. Y Juan Bosch, que había negado el que hubiera una iglesia que dominara con la educación laica, después que se hizo un concordato el 16 de junio de 1954, la iglesia quería... Él quería eliminar el concordato. No, Juan Bosch lo eliminó prácticamente porque al hablar de educación laica... De hecho lo eliminó, pero no de derecho. Y libertad religiosa, etcétera, ya le había quitado el poder que la iglesia tenía. Entonces, los norteamericanos con el problema geopolítico. La iglesia... Desde antes de ganar, ya la iglesia la tenía con él. No, pero la iglesia... Pero sí, Sí. Y desde que intenta o elimina de hecho el concordato, va a tener problemas con la iglesia. Sí, se agudiza la situación. Sí. Juan Bosch atentó contra el poder de la oligarquía completa, porque tanto la iglesia como los empresarios Latifundistas. importadores y exportadores, como los latifundistas, como la cúpula militar y los norteamericanos a la cabeza, que era la cabeza de la oligarquía dominicana, estaban en contra de Juan Bosch. Juan Bosch, podemos decir que nació nati muerto. El gobierno. Mire, El gobierno de Juan Bosch. Ya Punto suspensivo. Punto suspensivo. Escúchame, porque ya nos vamos. O sea, por lo menos Hablar este con- gran invitado, que de verdad para mí Cuidado, enemigo suyo. es para ten mí cuidado. es Nuestro. un honor. No se un le ve. honor. Enemigo. Un honor tenerlo aquí en nuestro programa. Lamentablemente no pude llegar a tiempo, pero le prometo que para la próxima entrega, en la misma temporada, pero en otro capítulo, ¿verdad? Otro capítulo, sí. Voy a llegar temprano. Amén. Usted es un admirador del profesor Juan Bosch. Yo soy un admirador Nada más, de su ideología del poder de Estado. exacto. Qué bueno. Porque ahí va mi pregunta. Nadie que sea decente contrario a Juan Ahí va- Bosch que ahí va- gobernó. ahí va mi Nadie. pregunta. Absolutamente. Dígale a Nelson, por favor, que estoy en mi tiempo. Está en tu tiempo. Él se excita cuando te ve. No entiendo. No, que Oye, nadie que sea decente Atención, contrario a Franco. Juan Bosch. Nadie. Atención, Franco. Cuidado, Que esté buena para un reel. cuidado. Mire, escucharlo a usted con ese conocimiento Lo va a profesor politizar. Juan Bosch, Da para el diablo. escuchar realmente todo lo que hizo el profesor Juan Bosch
la decencia con la que el profesor Juan Bosch en 7 meses manejó el Estado, con la prudencia y la agudeza y la dureza con la que trató ese asistente que estaba cabildeando una u otra cosa de manera rápida. Usted dice que lo hizo preso En De una una rueda de vez. prensa. de una vez. Me gustaría, dentro de lo posible, que usted me hiciera un pequeño contraste de lo que fue ese profesor Juan Bosch a lo que hizo ese grupo de personas que fueron creadas bajo la misma ideología de él y que gobernaron este país durante 16 años. Me gustaría que usted pudiera decirme. Bueno, ese grupo es la negación de la Atención Franco, Coño, qué atención, academia, Franco. coño. ¿Cómo es? son la negación De Juan Bosch. del concepto de Estado que manejó el profesor Juan Bosch. Pero además son los herederos de la manipulación del Estado a favor de la oligarquía. Madre mía. Porque ellos llegaron para salvar a Balaguer de ser perseguido por Peña Gómez si ganaba, y para salvar la manipulación que la oligarquía le había hecho al Estado dominicano en los gobiernos de Balaguer, tanto en los 12 años como en los 10 años. La pequeña burguesía que llegó al poder, Que se hizo en el poder. pero llegó al poder con la idea del grupo de Balaguer y ciertos sectores de poder que lo habían estudiado, entendían que su llegada de un partido pulcro ante la opinión pública hasta ese momento cubría entonces a la oligarquía de que el pueblo incitara a una persecución. Y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue manejar el problema, las utilidades económicas del Estado a su favor, porque tengo no solamente informaciones, participé en la lucha para evitar la tendencia que había de unos sectores que se fueron incorporando, como el doctor Antonio Abreu Flores, que se separa en el 1978 y conjuntamente con la línea de Atuey de Camps y otro grupo Tony Abreu. que estaban detrás de enriquecerse del Estado, porque la pequeña burguesía no pierde tiempo para ser oportunista. La pequeña burguesía quiere ascender, y ese interés de ascender y esa falta, porque Juan Bosch se estudió mucho en los círculos de estudio, pero no se estudió mucho el valor de la Constitución como centro del manejo del Estado. Por ejemplo, Duarte decía, y ese concepto no se discutió en el PLD, que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Es la ley que tiene que gobernar. Y cuando llega Juan Bosch al poder, dice que en una democracia no puede haber otro poder Que no sea el de que no sea el de la ley. Entonces el PLD les rehuyó a eso. Ese es un tema que me gustaría que lo tratáramos ampliamente en mi próxima visita. Sí, pero Vamos a hacer antes que otra usted se visita. vaya, usted ha dicho que el PLD fue una pequeña burguesía Sí. Cuidado, cuidado. que negó la ideología Cuidado. De Juan Juan Bosch, Bosch. sí. Cuidado. Es la que negación. son unos oportunistas. Cuidado. La pequeña burguesía oportunista e individualista. Y el artículo 216 de la Constitución, en su numeral 3, establece que los fines de un partido y un político es servir al interés nacional, Cuidado. al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. Eso es textualmente lo que dice ese numeral 3 del artículo Bueno, 216. entonces Ahí entonces está, ellos negaron Andrés. a Juan Bosch y a Cuidado. la Constitución. Rodolfo, Cuidado. ¿no podemos ir? No,